Cuando pensamos en la luz, hago una pregunta. Empezamos el día de hoy con una pregunta. Eh, la oscuridad. Cuando, digamos, entramos a nuestras casas, cuando llegamos, de algunos del trabajo, del estudio, así, cuando entramos a nuestra habitación, normalmente está oscuro, ¿cierto? Lo que casi todo el mundo hace cuando entra es encender la luz, ¿no? Enciende el bombillo. Y cuando hay luz, eh, ¿qué pasa con la oscuridad? Pregunta, ¿qué pasa con la oscuridad cuando encendemos la luz? Al encender la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Primer pregunta del día de hoy. Inevitablemente, debido a que aquí se nombra la luz, tenemos que hablar del Evangelio. Vamos a hablar la justicia, porque aquí la nombra al principio. Habla del impío. El impío de ninguna manera podrá estar delante de Dios, nunca podrá ir al cielo, el impío. Se va, se ilumina, se desaparece, se termina, se desvanece, desaparece, se va, desaparece, desaparece, se acaba, se acaba. Bueno, desaparece. Bueno, miramos en la Biblia, se mira todo. Muy bien, se mira todo. Cuando, cuando prendemos así, la Biblia que dice de la luz donde resplandece, en la Biblia dice, la luz resplandece en las tinieblas. Suena raro, ¿no? Hay personas sobre todo que son ateos o bueno, haciendo el curso para ser ateos, o sea, tomando alguna parte de la Biblia pero ya están negando otra. Ya sabemos a dónde va. Cuando una persona en alguna corriente religiosa le enseñan a negar ciertas partes de la Biblia, al final la va a negar toda. Hemos hablado con personas que incluso usan versículos de la Biblia y dicen que ellos son la verdadera iglesia, que ellos son la única, que los que se alejaron llaman hermanos separados. Dice, usted se alejó de la verdadera, usted traicionó la verdadera, la primera, la iglesia de Cristo, así. Creo que ya saben qué personas se expresan así. Pero personas que se expresan así, diciendo que ellos están en la verdadera, así. Cuando miramos con la Biblia, les empezamos a mostrar algunos versículos, ellos ya tienen como preparado, igual que los que van de puerta en puerta golpeando, llevando revistas, ellos ya tienen preparado qué es lo que van a decir a la persona que les nombre ciertos versículos. Ya conocen como alguna argumentación en contra. Curiosamente, esa argumentación en contra es para no recibir la gracia. Pero cuando hablamos con personas así, lo curioso, nosotros les empezamos a mostrar versículos cuando llega a un terreno en el cual ellos no tienen argumentación en contra. ¿Sabe cuál es la conclusión? ¿A dónde llegan? A negar la Biblia. Llegan a decir, pero es que al fin y al cabo la escribieron hombres. Cuando llegan a esa parte, uno se queda pensando, espere. Y hasta uno les puede decir, llevamos días en los cuales estamos hablando, yo le muestro versículos y usted me nombra otros versículos. La forma como usted me los nombra no ha tenido en cuenta otros que yo le muestro. Entonces, cuando le muestro otros, ya usted empieza como a sentirse acorralado, o sea, empieza a sentirse descubierto de que está equivocado, de que está en una religión totalmente equivocada. El nombre de esa religión literalmente es paganismo, es una religión pagana. ¿Qué característica tienen las religiones paganas? Tienen estatuas. No sé si sabían. Las religiones paganas tienen estatuas y se inclinan ante estatuas. Esa es una de las características del paganismo. Pero algunas personas de pronto miran eso como lo peor de lo peor. Pero curiosamente hay encubierta una religión que parece, se hace llamar cristiana. Desde hace poco, hace unos 20 años, odiaban si alguien de la familia de ellos decía que era cristiano. Habían padres que no le volvían a hablar a sus hijos. Si sus hijos decían que ya no seguían esa religión pagana. Habían padres que llegaban a ese punto, ya no volvían a hablar con sus hijos. Porque tenían una fidelidad al hombre, una fidelidad a las tradiciones, una fidelidad a sí mismo, a lo que llevaban años haciendo, enseñando. Por tener esa fidelidad ciega, así, llegaban así a decirle a sus hijos que ya no eran más sus hijos. No me diga más papá, yo ya no lo quiero ver. Así, solo porque dejaron de ser de una religión pagana. Es terrible.
El ser humano, ¿hacia dónde está inclinado? En modo natural, hacia el bien o hacia el mal. En modo natural, el ser humano está inclinado hacia el mal. Por eso dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso. Hay personas que debido a que su mamá perteneció a esa religión, entonces quieren seguir en esa religión como un recuerdo, porque su mamá los inculcó así. Entonces, cuando con la Biblia les demostramos, eso que usted llama iglesia no es iglesia. Eso que usted llama la primera, la única iglesia, la iglesia verdadera de Jesús, así porque así llaman, ¿no? Así dicen, que ellos sí son la verdadera iglesia, que ellos son de la primera. Cuando les demostramos con la Biblia que están equivocados, ¿qué hacen? Niegan la Biblia. Niegan la Biblia. Suena raro, ¿no? No solo suena raro, suena como loco, ¿sí? Que alguien niegue la palabra de Dios después de que ha nombrado versículos. Entonces, ¿qué se puede concluir? ¿Por qué había nombrado versículos si al fin y al cabo la iba a negar? En el corazón ya la había negado, ya esa persona no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Aunque lleva días nombrando versículos, pero si al final va a decir, al fin y al cabo la escribieron hombres. A esa conclusión llegan todos, los de esa religión pagana que les estoy diciendo. Llegan a esa conclusión. O sea, realmente cuando nombraban versículos no es porque los consideraban la palabra de Dios. No es porque estuvieran interesados en la verdad, sino solamente quieren defender su religión. Y usan argumentos, literalmente, sacados de contexto, porque cuando les demostramos versículos que dicen lo contrario a lo que ellos están diciendo, lo que hacen es negar la Biblia, ya la niegan. ¿Qué corazón tenían desde el principio? No tenían nada que ver con Dios. No tenían nada que ver con la palabra de Dios. Y solo usaban algunos versículos únicamente para defender una religión. ¿Tienen interés en Dios en el corazón de Dios? No, no tienen ningún interés en Dios en el corazón de Dios. ¿En qué tienen interés? En defender una tradición, una religión, en defender cosas así. Pero queda en evidencia cuando al fin y al cabo niegan la Biblia. Entonces, casi siempre que empiezo a hablar con personas así, les digo, yo te puedo venir a visitar, te puedo seguir compartiendo, pero vamos a hacer una claridad. Porque ya sabiendo que alguien es de esa religión, le digo, si más adelante tú me vas a decir que la Biblia la escribieron hombres, de una vez dímelo, para no perder tiempo. No perdemos tiempo. Porque si tú me vas a mostrar algunos versículos, uno que otro, a medida que te voy hablando, solamente para esquivar la gracia, yo te quiero hablar de la gracia. Te quiero hablar de verdaderamente cómo recibir la salvación. Pero si tú la vas a negar, de una vez dímelo. No me vayas a hacer perder tiempo de que yo venga aquí y te visite, te voy a explicar, pero tú tienes un corazón. El corazón que tienes escondido es defender y defender una ideología. Ya no les digo religión para que no se ofendan. Defender una ideología y usas algunos versículos, pero al final tú vas a decir, yo no creo en la Biblia. Cuando una persona dice, al fin y al cabo la escribieron hombres, ¿qué es lo que está diciendo? No cree en la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué cree? En la santa, y empiezan a decir así, la santa y verdadera iglesia, bla, 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 así empiezan con diferentes nombres, para no ofender a nadie. Pero ya sabemos, es la religión pagana que más está disfrazada de cristianismo. Disfrazada, pero al fondo se ve, el máximo dirigente de esta religión ha negado la palabra de Dios. Públicamente ha negado. Públicamente, el máximo dirigente de esta religión, que lo llaman algo así como abuelo, tío, algo así, tiene un nombre así. Entonces, ese máximo dirigente, él lo ha dicho. Ustedes buscan en YouTube y ustedes se encuentran como esa persona dice que la Biblia tiene cosas sabias que podemos usar, pero que no debemos ceñirnos como si fuera Dios hablándonos. Ha dicho así ese señor. Sí, ha dicho así. Entonces, las personas que están en esta religión pagana, de paganismo, para quienes están llegando y no se han enterado, una religión pagana tiene estatuas y se arrodillan delante de las estatuas. Ya ustedes sabrán en esta época qué religión que se hace pasar por cristiana. Incluso dicen que son la verdadera, la única, la primera, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dicen así, pero niegan la Biblia. Les gusta mucho un versículo para decir que como Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Ahí solamente doy una pista para los que conocen la palabra de Dios. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Esa frase aparece en un versículo que ellos
sí se lo saben de memoria. Ese versículo sí se lo saben, porque dicen que así fue como se fundó la religión de ellos. Empezando por ahí, ya no tiene fundamento, porque cuando les miramos el resto del capítulo y les explicamos a qué se refiere exactamente ese versículo, la religión de ellos pierde validez. Pero lo que les digo, para no perder el tiempo, cuando ustedes traten de hablar con una persona de esta religión, miren profundamente en el corazón, haga que salga a flote lo que hay en el corazón. ¿Se acuerdan cuando el profeta dijo que tiraran un hierro para hacer flotar el palo? Tiraron el hierro y el palo flotó. Sí. Al revés, al revés, al revés. Había un hierro que se había hundido, ¿no? Pero entonces tiraron una rama y el hierro flotó. Cuando pensamos esto no tiene como ni lógica ni sentido. ¿Cómo el hierro va a flotar? Estaban cortando con un hacha. Bueno, el contexto, estaban cortando y salió el hierro y cayó. Pero esa hacha era prestada. Entonces la persona que la había prestado, ay señor, señor, le dijo al profeta, que mire que se le había caído el hierro. Y cortó una rama, la echó y ¿qué pasó? El hierro flotó. Entonces cuando el hierro flotó le dijo, tómalo. Y él extendió la mano y tomó el hierro que estaba flotando en el agua. Cuando miramos, así es la palabra de Dios. Si una persona pretende usar la lógica para con ella abordar la palabra de Dios, realmente no está abordando el corazón de Dios ni está buscando el corazón de Dios. Únicamente, ¿qué es lo que está buscando? Lo que hace esta religión pagana. Está únicamente argumentando para querer defender su tradición, defender lo que lleva años diciendo que es de Dios, para no doblar y reconocer que está equivocado, y porque sus padres se lo transmitieron. Entonces solamente por amor, pareciera que está amando a sus padres, pareciera que está amando la tradición, está amándose a sí mismo. Porque ¿qué es lo que no quiere doblar? No quiere doblar su propia, lo que ha dicho, lo que lleva años diciendo como si fuera una verdad. Cuando se le está demostrando que no es verdad, se empiezan a enfurecer. Se empiezan a enfurecer y resulta saliendo lo que está bien escondido en el corazón. ¿Qué sale a flote? Eso que está en el corazón sale a flote. No creen en la palabra de Dios. No creen. Usan versículos. Se saben uno de memoria, ya les dijimos cuál. Pero no creen en la palabra de Dios. No, por eso es una religión pagana muy disfrazada. Tan disfrazada que usan la palabra Dios, usan varias palabras que aparecen en la Biblia. Entonces parecía como los brujos. Sí, los brujos, no sé si se han dado cuenta, pero cuando era niño mi mamá me llevaban de brujos. Y los brujos, yo recuerdo que yo llegaba y tenían esas estatuas, las mismas estatuas que están en esta religión pagana. Ellos tenían esas y yo veía, ellos como que sí creen. O sea, no es un brujo. Yo pensaba, es un brujo bueno. Porque tiene esa estatua me trae recuerdos. Pues, así, estatuas que eran muy lindas, muy bonitas. Y yo veía todo eso, pero dicen que esta señora es bruja, así. Y esa señora hacía un rezo y decía como si perteneciera a esta religión pagana. Incluso, ¿por qué mi mamá me llevó delante de estos brujos, hechiceros, encantadores? ¿Por qué mi mamá me llevó? Porque en la religión pagana no hay diferencia. En esa religión pagana es lo mismo. O sea, es lo mismo un brujo que esta religión pagana. No hay diferencia. Por eso tiene las mismas estatuas, usan las mismas palabras. Parece que fuera de Dios. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de esta parte del paganismo? Porque acá, en el capítulo que leímos hoy, el capítulo 36 de Job, aquí se habla del impío. La persona que ante la palabra de Dios no tiembla. La persona que ante la palabra de Dios no la tiene como la palabra de Dios. Esa persona, ¿qué dice? Vamos a leer los primeros versículos. Dice el versículo 4. Porque de cierto no son mentira mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza, da sabiduría, otorga vida, o no otorgará, es poderoso en fuerza de sabiduría, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre. Aquí está nombrando impíos y está nombrando justos. Dice Dios, algo que Dios hace, aquí está.
Dios de ninguna manera dará vida a un impío. Cuando miramos esta frase, ¿qué incluye? Todo el mundo, ¿cómo está? Muerto. Para que diga, no dará vida al impío, está diciendo, toda la humanidad está muerta. Como cuando Jesús dijo, ninguno hay bueno. Al decir ninguno hay bueno, una persona que medita, como rumia, medita, se queda meditando, ninguno hay bueno, ninguno hay bueno, ninguno hay bueno, llega a una conclusión. Lo que está diciendo Jesús es, todos somos malos. Entonces también cuando dice aquí, no dará vida al impío, ¿qué está diciendo? O sea, todo el mundo está muerto y solamente hay algunos a los que le va a dar vida. Y aquí lo leímos, ¿cómo los llama? Justos. Vamos a leer nuevamente ese versículo. Es el versículo 7. No apartará de los justos sus ojos. Y leamos el anterior. El anterior, el 5. Dice el 6. No otorgará vida al impío. No apartará sus ojos de los justos, pero no otorgará vida al impío. Está diciendo toda la humanidad nace destituida de la gloria de Dios. Y hay un versículo que lo dice. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Estar muerto. Estar en las manos de Satanás. Vamos a mirar, pero no se preocupen, esa es la mala noticia. Esa es la condición natural de todo ser humano. Ahora viene la buena noticia, que es el Evangelio. Cuando aquí habla, al final nombra la luz, está hablando de la luz. Están las tinieblas, ¿no? Está todo oscuro. Pero cuando la luz se enciende, dice la Biblia, no prevalecen las tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer a la luz. En modo natural, ¿cómo está todo? En tinieblas. Por eso dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Todo como estaba en tinieblas. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Dónde resplandece la luz? En las tinieblas. Hay personas que se hacen llamar ateas, que resultan diciendo que no creen en Dios. Normalmente salieron de esta religión pagana o pasaron por esta religión pagana que hemos nombrado el día de hoy. Estas personas argumentan, en el Antiguo Testamento dice que Dios está en las tinieblas. No está hablando de Dios, que Dios, ¿dónde hace su morada? En las tinieblas. Entonces no está hablando de Dios, está hablando del mismísimo demonio. Hay personas que expresan así. Entonces, ¿ustedes no se dan cuenta? Ustedes están llamando Dios al diablo, sí. Y les he buscado en el Nuevo Testamento y les digo, aquí dice lo mismo. Tú estás defendiendo el Nuevo Testamento, pero estás menospreciando el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también puedes ver que ¿dónde resplandece la luz? En las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden prevalecer con la luz. Por eso en la Biblia dice, y ese es un secreto que les doy, en la Biblia dice, el pecado está a la puerta, pero con todo a ti será su deseo. Eso está en Génesis 4, no sé si se acuerdan. Una promesa que le dio Dios a Caín. Con todo a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás. Cuando uno piensa, espere, ¿cómo así? Pero yo me puedo enseñorear del pecado. Pero las personas están en las religiones, están tratando de ganarle al pecado, porque lo están tratando de hacer ellos. ¿Cómo dice la Biblia que se le gana el pecado? Dice la Biblia, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No es por mi esfuerzo porque yo trato. No, entre más tú te llenes del Espíritu, entre más tú estés metido con la palabra, hay algo que se va a ir. Inevitablemente, ¿qué cosa se va? Las tinieblas, el pecado que te arrastra, ese deseo que tú no puedes controlar, esa debilidad que tú tienes, ¿cómo se mengua? Dijo nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en las debilidades. Cuando una persona tiene una debilidad que lo arrastra así, esa persona descubre un secreto. Yo lo descubrí. Ya lo había nombrado en algún en vivo, pero hoy lo digo, es vergonzoso. Pero en mi caso, la persona que más fui arrastrado por debilidades, como dijo el apóstol Pablo, entre los pecadores, haciendo fila, ¿yo dónde estaba? De primeras. Sí, yo estaba entre los pecadores. La persona que más arrastrada por la carne, más arrastrado por las cosas, adicciones y todo eso, aquí está al frente. Sí. Pero descubrí un secreto.
al anunciar el Evangelio todos los días, inevitablemente no tiene autoridad sobre la oscuridad. Inevitablemente, ¿qué pasa? Dice la Biblia que donde la luz resplandece, las tinieblas no prevalecen. Entonces Dios permite que las tinieblas se vayan. Alguien dijo al principio cuando les pregunté qué pasa con las tinieblas, alguien dijo se van. Si las tinieblas se fueran, ya no necesitarías ni siquiera de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que no prevalecen. Quiere decir, donde no haya luz, es como apagar el interruptor. Donde no haya luz, otra vez que se va a ver, otra vez se va a ver tinieblas. Hemos hablado últimamente mucho el secreto de la iglesia, el misterio de la iglesia. Dios permite la iglesia para que nuestro Señor Jesucristo siempre esté. La persona no se da cuenta, humanamente no nos damos cuenta, pero no podemos ser arrastrados por todas esas cosas que nos arrastraban cuando estamos en comunión, cuando estamos anunciando el Evangelio. Anunciar el Evangelio, evangelizar. Evangelizar uno pensaría que es únicamente explicar el Evangelio, ¿cierto? Pero cuando tú en la iglesia colaboras en algo, ya sea barriendo, aunque sea algo sencillo, si tú no barres, ¿quién va a tener que barrer? El pastor. Si tú no ayudas a cuadrar las sillas, ¿quién va a tener que cuadrar las sillas? El pastor. Entonces pasa lo de la gallinita. El pastor entonces va a barrer, va a organizar las sillas, va a limpiarlas para que ustedes se sienten cómodos y a la vez él va a predicar. Entonces, hay hermanos que de su corazón nace el ayudar. Pero ¿sabe a qué están ayudando? A que el Evangelio se difunda. ¿Cómo se llama si alguien está ayudando a que el Evangelio se difunda? Está evangelizando. No todo el mundo es lengua, no todo el mundo es nariz, no todo el mundo es oído. Un cuerpo tiene todos los órganos. Entonces, el que es lengua, pongámoslo así, el pastor, sí, el que es lengua, él va a anunciar el Evangelio. A él es al que van a perseguir, principalmente. Pero tú, al colocar las sillas, al llegar temprano, al organizar las sillas, al barrer, al hacer las otras cosas que si tú no las haces, las haría el pastor, estás ayudando a que el evangelio sea esparcido. Se llama, estás evangelizando. Esa es otra cosa que algunas personas de pronto me habían dicho, ay, es que yo tarato, pero cuando yo tarato, le digo, de pronto tú eres oreja, de pronto tú eres nariz, de pronto tú eres, ¿cómo se llama? Pestañas, cejas. Pestañas o cejas, de pronto tú eres el dedo meñique, ¿sí? Esta falange del dedo, ¿sí? Eres una parte del organismo. Fuera del organismo causas dolor en el cuerpo. Estando en el lugar que Dios te puso, ayudas a que el evangelio se esparza. Se llama evangelizas. Eso también es evangelizar. No sé si sabían. Entonces, bueno, hoy les he contado algo que no era necesario del día de hoy, pero que tenía que contarlo. Y no nos podemos ir sin nombrar las buenas nuevas. Nombramos Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Habla de toda la condición natural del ser humano en tinieblas. Antes de irnos, vamos a leer las buenas nuevas. Están en el versículo siguiente. En el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Bíblicamente estar destituido de la gloria de Dios está caminando hacia la condenación. Lo que leímos hoy acá de los impíos. Dios no dará vida a los impíos. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que todo el mundo nace siendo impío. Todo el mundo nace siendo impío. Eso es lo que dice este versículo. Cuando dice Dios, de ninguna manera va a dar, vamos a leerlo. Ya, dice este versículo, el versículo está acá, 6. Dice, no otorgará vida al impío. Así dice, Dios no va a otorgar, de ninguna manera, puede otorgar vida al impío. Significa, todos nacimos siendo impíos. Mientras una persona no reciba la salvación, mientras su corazón no se quebrante delante de Dios, cuando decimos eso de quebrantarse, no es llorar, hacer caras, no es eso. Doblar ante la palabra. Como la mujer sirofenicia, que ¿cómo se vio? Ella se vio perra. Ella dijo, cuando Jesús le habló en el lenguaje espiritual, ella se vio como perra. Vamos a mirar el versículo de la bendición, Romanos 3:24. Vamos a leer. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero se van a sorprender con lo que dice el versículo 24. Oyeron el testimonio de la hermana María, ¿no? Ella contó cómo atrás, así escuchando acá. Ella ella estuvo 20 años en una iglesia que tiene 5 lados, visto desde arriba, así tenía 5 lados.
así, penta es de 5, ¿no? Penta, así, una iglesia que era así. Ella duró 20 años en esa iglesia. Ella se arrodillaba, oraba, ayunaba, hacía muchas cosas. Ella estaba muy cargada. Sí, pero cuando ella escuchó el versículo 24, ella lo primero que pensó es, ¿por qué no me enseñaron este versículo? Por qué durante 20 años nunca me hablaron de este versículo? ¿Qué dice el versículo 24? Presten atención. Dice el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No sé si alcanzaron a escuchar. Aquí dice este versículo, el anterior que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sí, esa es la condición natural, así nacimos. Pero la buena nueva está en el versículo 24. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Aquí que dice, a cambio de algo que tú hagas, de tus oraciones, de tus ayunos, de tu esfuerzo, de tu dedicación, de tu apretar los ojos y decir, Señor, lo siento, o perdóname, ¿así? No, no dice así. Dice, siendo justificados gratuitamente. Espero que hayas escuchado atentamente porque este es el Evangelio. Esta es la buena nueva. Ya fuiste justificado, justificada gratis. Fue gratis. No tuviste que hacer nada. Gratuitamente. ¿Y cómo? Ahí dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús nos compró. ¿Qué precio pagó Jesús para comprarnos? Redimirnos significa que nos compró. ¿Cómo así que nos redimió? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos redimió por medio de nuestro Señor Jesucristo. El precio del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Tú no la podías pagar. No es que cuando tú te murieras, no se refiere a eso. Se refiere a que inevitablemente, siendo impío, ¿qué leímos hoy? Job capítulo 36, versículo 6. Siendo impío, Dios de ninguna manera podía otorgar vida. A un impío no le iba a otorgar vida. Pero lo que está diciendo ese versículo es que a través de nuestro Señor Jesucristo fuiste redimido, redimida. No sé si sepas el valor de eso que estamos mencionando. Ese es el Evangelio. Quiere decir que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo se pagó el precio que nosotros no podíamos pagar para poder ser redimidos. Él nos compró con su sangre. Por eso hay un himno muy lindo que dice, comprado por sangre de Cristo, al cielo con gozo yo voy. Así dice, ya fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Todos nuestros pecados fueron limpiados. Eso dice ese versículo. Ya por el tiempo, pues, no alcanzamos a buscar, pero espero que anotes todos esos versículos que hemos mencionado y los busques. No confíes en mí, no confíes. No confíes en ti. La Biblia dice, niéguese a sí mismo. No confíes en ti, no confíes en mí, no confíes en la persona que a ti te parece, porque eso sería confiar en ti. Confía en la palabra de Dios, quédate con la palabra. Si hoy no alcanzaste a entender, mira la repetición de este video que va a estar en YouTube dentro de aproximadamente una hora y mira también los videos anteriores que están ahí mismo en YouTube. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos encuentras en YouTube? Con el mismo nombre. Escrito está también. Tenemos el mismo nombre en en dos redes sociales básicamente, en YouTube y en TikTok. Tenemos el mismo nombre. Así nos encuentras. Entonces mira el video, mira la repetición y acuérdate de esta frase. La fe, ¿cómo viene? Por el oír. No dice la Biblia que Dios está buscando de ti esfuerzo, sacrificio, sino ¿qué es lo que Dios espera ver en nosotros? Fe, que le creamos a la palabra. Eso es dejar de ser impío. Pero ¿cómo logra llegar esa fe? Viene por el oír. Te invito a que sigas escuchando. Persevera hasta que recibas la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que hoy se conectaron. Permite, Padre, que los hermanos, así que han recibido ya la salvación, anuncien así sin detenerse la palabra. O como también ahorita explicamos, participen en las actividades de la iglesia sirviendo. Después de recibir la salvación, un elemento muy importante es congregarnos. Segundo elemento, servir. Cuando servimos, estamos evangelizando. Padre, este es un secreto que creo que nunca lo habíamos revelado, pero era necesario mencionarlo. Ten misericordia de las personas que se conectaron hoy por primera vez y ten misericordia de quienes llevan algunos días escuchando,
pero que todavía no habían recibido la salvación. Permite que hoy sea el día definitivo de recibir la salvación. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.